Y si hay algo que nosotros debemos destacar y poner en relevancia es esa brecha que existe, ¿no?, entre lo acordado, lo convenido, las expectativas del Acuerdo de París y qué es efectivamente lo que está pasando. Es decir, esa brecha climática que en todos estos años no solamente no hemos logrado achicar, sino que paradójicamente cada vez esa brecha se va expandiendo aún más. Pero de la misma manera que tenemos una brecha climática, esa misma brecha se da cuando nosotros empezamos a contrarrestar ese bloque normativo, ese bloque que está compuesto por leyes ambientales, que está compuesto por tratados, que está compuesto por acuerdos internacionales, el espíritu de la norma, de la estructura ambiental en sí mismo, y qué es lo que está pasando ahora. Es decir, y qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en la realidad, si efectivamente ese bloque normativo ambiental está cumpliendo con las funciones por las cuales fue concebido, o si cuando la norma se baja el territorio, cuando la norma baja la arena política, si efectivamente, es decir, el objeto de la ley es cumplido, ¿no? Y claramente vemos que no. La pregunta, nosotros, a ver si hacemos un repaso mental rápido de los últimos acontecimientos, de las últimas movilizaciones populares en reclamo de políticas ambientales, tratando de impedir acciones tanto del sector privado como del sector público, y digo, no sé, por hacer algún tipo de enumeración, lo que sucedió hace muy poco en Chubut, lo que sucedió con la normativa de aguas en Mendoza, con lo que sucedió con las salmoneras en Tierra del Fuego, y si ahí nosotros analizamos efectivamente ¿quién blinda a lo ambiental? ¿La norma o la gente? Y bueno, claramente nosotros estamos viendo que quien le pone por ahí el pecho a las balas es la gente, ¿no? Entonces ahí vemos un primer desfasaje, una primera brecha entre todo lo que les decía, ese bloque normativo, ambiental, y efectivamente lo que sucede en la realidad. Y por otro lado, también hay brechas en términos de las políticas ambientales que llevan adelante los diferentes organismos provinciales o nacionales, ¿no? Hay una brecha muy grande entre esas políticas ambientales que apuntan a un desarrollo industrial sustentable e inclusivo y la materialización, ¿no?, en los distintos ámbitos. Ahora, esas brechas que existen en el plano climático, esas brechas que existen en el plano normativo, en las políticas ambientales, tienen que ver básicamente con fallas de la matriz, es decir, con fallas de esas matrices compuestas por organismos públicos, por políticas públicas, por la arquitectura normativa. Entonces, y eso lo vemos claramente, lo que les decía hace un momento, lo vemos lo que pasó no solamente lo vemos, y lo podemos cuantificar muy claramente con el informe del IPCC. ¿Dónde están las brechas? Para darle un ejemplo, en el bloque normativo, si nosotros después, más adelante, vamos a hacer un poco de referencia al artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, que establece al amparo como una vía rápida y expedita para recomponer, ¿no?, o bien el daño ambiental, o como para prevenir el daño, ¿no? Y en la realidad que cuando uno interpone un amparo, esa vía rápida y expedita termina transformándose en una vía ordinaria en el mejor de los casos, ¿no?, con una vulneración al derecho a la participación, con una vulneración al acceso a la justicia.
Entonces, por eso digo que entiendo yo que en un estado de cosas en el cual tenemos realmente grandes análisis sobre la normativa, grandes análisis en términos culturales, grandes análisis apoyados científicamente en la realidad actual, ¿no? de la compleja realidad ambiental actual a la que hacía referencia Aide, ¿no? Y tenemos bien claro hacia dónde ir, no tengo dudas, ¿no? Que donde tenemos que empezar a poner foco es en esa brecha, y no tengo dudas de que donde tenemos que empezar a trabajar es en el cómo, ¿no? En cómo llegar a ese futuro que a veces lo plantean como un futuro cuasi utópico, cómo llegar ahí desde esta situación presente que tenemos de deterioro ambiental. No es fácil, claramente no es fácil, y vemos que todas las políticas, en términos generales, que intentaron combatir o mitigar los efectos del cambio climático, todas las políticas que apuntaron a un desarrollo industrial sustentable e inclusivo, han tenido un éxito exiguo. Como hacía referencia, yo trabajé en el proceso de saneamiento del río Ganges, y hago especial hincapié en esto porque, por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque yo les puedo asegurar de que en países con similares características al nuestro, ¿no? En términos de desarrollo productivo, ¿no? En términos de organización política, las complejidades para implementar este tipo de políticas son exactamente las mismas, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver y está relacionado con otra idea, ¿no? Bastante, que recurrentemente emerge, que es la idea de que el problema está acá. El problema es autóctono, el problema es nacional. La realidad es que en países, como les decía, con características similares a las nuestras, los problemas de implementación, tanto de políticas de participación ciudadana, muy emparentadas con lo que acaba de referenciar Aide hace un momento, en relación a la cantidad superlativa de crímenes, de activistas ambientales en Latinoamérica. Es decir, todas las políticas relacionadas con el acceso efectivo a la justicia ambiental, todas las políticas relacionadas con implementación de la arquitectura normativa de protección ambiental resultan extremadamente complejas. Entonces, entiendo que es fundamental empezar a abrir estos espacios participativos de diálogo, en lo cual focalicemos en estos procesos de transición. En función de esto, mi idea es analizar inicialmente cuál es lo que yo entiendo que es el estado actual de ciertos actores y ciertas corrientes que tienen que ver con el ambientalismo, ciertas corrientes que yo entiendo que también son estructurales y fundamentales para cambiar estas matrices, para efectivamente implementar y efectivamente territorializar tanto normativas ambientales como construir políticas ambientales, y puntualizar sobre dos cuestiones centrales que emergen como demanda de estos actores ambientales, que tienen que ver con lo que yo entiendo que es una suerte de solucionismo tecnológico.
Si yo les pregunto hoy por hoy cuáles son las demandas que ustedes entienden que, o que nosotros vemos a diario, ¿no? En todas las redes, ¿no? O, digo, los principales fuentes de comunicación. ¿Cuáles son las demandas que emergen, ¿no? de los diversos actores ambientales? ¿Nos estás preguntando? Sí. Bueno, con los humedales ahora y los incendios, ahí yo creo que está que arde. Hay como mucha demanda y poca respuesta. Si vemos, no mandaron todavía ningún avión, o sea que como política ambiental, ahí me parece que eso es algo que está pasando este fin de semana, está afectada la salud en Rosario, el ambiente, o sea, todo, y la respuesta es bajísima. Fíjense que esto tiene que ver con lo que... No recuerdo tu nombre, perdóname, no... Inés. Inés. Justamente a lo que hace referencia Inés, que si nosotros analizamos un poco cuál es la demanda de muchos sectores del ambientalismo, tiene que ver con la norma, ¿no? Es decir, la demanda central pasa por la producción de la norma, ¿no? Como si fuese la normativa la que fuese a solucionar per se la problemática ambiental. Y la realidad es que, lejos de que esto suceda, la problemática ambiental, la normativa ambiental en sí misma, muchas veces no solo no ha colaborado con la resolución de la problemática ambiental, sino que ha entrado en conflicto. Yo acá les quería hacer una presentación. Algo que me parece bastante interesante para... Acá pueden ver, relacionado a esta idea, ¿no? de solucionar la problemática ambiental con la norma, cómo, ¿no? en 1972, en este caso, ¿no? Si tomamos, ¿no? hacemos un recorte histórico, 1972, ¿no? Convención de Estocolmo, como prácticamente 2 o 3 países únicamente tenían algún tipo de normativa ambiental dentro de sus territorios. Cómo esta situación fue variando para 1992, ¿no? Y cómo en el 2017 prácticamente todos los países miembros de Naciones Unidas contaban con normativa ambiental. Entonces, si la pregunta es si efectivamente esta hiperproducción de normativa ambiental prácticamente en todos los países miembros de Naciones Unidas sirvió para detener el deterioro ambiental, y la realidad es que no. Entonces, con esto, ¿qué es lo que no quiero decir? Que estoy en contra de la normativa ambiental en sí misma, sino que la normativa ambiental tiene que estar, tiene que estar construida e implementada en el marco de una serie de políticas públicas que puedan efectivamente que sirvan y que fomenten el cumplimiento de ese objetivo de las normas ambientales. ¿Cuáles son algunas de las complejidades que tienen que ver con esta falta de materialización de los objetivos de las normativas ambientales? Fundamentalmente porque hay una naturaleza reactiva tanto de la legislación ambiental, de los organismos públicos y de las políticas públicas. Recién estábamos hablando de la ley de humedales y cómo nosotros
ante esta situación, en este caso, de quemas de grandes sectores en la Mesopotamia, de donde existen humedales, es decir, la principal reacción es crear normativa, es decir, y creando normativa, bueno, después los diferentes organismos empiezan a construir este tipo de políticas públicas de manera reactiva. Eso por un lado. Después, por otro lado, vemos que hay una gran desconexión entre lo que son las políticas públicas explícitas de las implícitas. Es decir, si nosotros analizamos las políticas públicas relacionadas con la multidimensionalidad y con la multiscalaridad de la problemática ambiental, vemos que difícilmente esas políticas públicas orientadas a cuestiones ambientales estén conectadas con políticas públicas que impactan de manera indirecta con la cuestión ambiental. Es decir, difícilmente las políticas públicas que elabore, en este caso, el Ministerio de Ambiente, se crucen con políticas públicas sobre desarrollo económico, sobre transporte, sobre vivienda, ¿no? Hay una falta de aprehensión de la multidimensionalidad de la problemática y una interpretación bastante sesgada, en este caso tanto de la normativa como de las políticas públicas. Ahí tengo creo que me están haciendo una... en el chat me están haciendo unas preguntas. A ver, ¿cómo? No, ahí está. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Sí, yo te quería hacer una consulta, Fernando. Digamos, porque por política ambiental y por el tema, o sea, yo tengo una confusión de esta temática, la cual me parece súper importante, pero digo, esto que estabas planteando que se dio, digamos, a lo largo del 72 hasta hoy, hasta la actualidad, ¿son políticas, son leyes, son reglamentaciones, son políticas para generar leyes? ¿Cuál es el grado de, digamos, no de participación, sino de aceptación legal dura y expresa de esas leyes ambientales que vos estuviste planteando? En nuestro país obviamente que es baja, pero ¿qué ocurre en el resto de los países? Si sabes algo. En términos generales, hay como una homogeneidad en la falta de implementación, en la falta de fortalecimiento de las normativas ambientales. En términos generales. Y por eso yo quería ser bastante claro respecto de unificar en la implementación de políticas ambientales, es decir, países con iguales características tanto de desarrollo como de organización política, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros hacemos un análisis en esta evolución de la normativa y cómo se fue dando, bueno, claramente el principal disparador de la creación de normativa ambiental nacional son acuerdos y tratados internacionales. Ustedes saben que nosotros en el 94 nuestra Constitución fue reformada. Esa reforma de la Constitución del 94 tiene como fuente Río 92. Es decir, en Río 92 es donde, dentro de otras cuestiones, se firma la Agenda 21, y que reconoce 10 principios,
y como los constituyentes toman como fuente esa convención, esos 10 principios, y se establece, bueno, dentro de nuestra normativa nacional, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece, ¿no?, dentro de otra serie de cuestiones, el derecho a un ambiente sano. Ahora, ¿por qué yo hago especial hincapié en analizar la problemática de la implementación de normativas y políticas ambientales en países de similares características? Porque no nos olvidemos de que nuestra organización política es de un país federal. El ser un país federal desata uno de los más grandes desafíos en términos de gestión y administración de los recursos naturales. ¿Por qué digo esto? Porque unidades, por tomar un ejemplo, como una cuenca que debería ser de gestión indivisible, la tenemos fragmentada en un sinnúmero de unidades políticas. Analicemos el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde nosotros tenemos 11 municipios, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más la provincia de Buenos Aires, y el Estado Nacional con competencias, en muchos casos, parámetros absolutamente disímiles en términos de gestión, ¿no? Lo mismo sucede con la cuenca del río Reconquista, ¿no? Es decir, una misma cuenca fragmentada políticamente en 18 unidades, que son los 18 municipios, ¿no? ¿Qué opinión te merece el COIFE al respecto? ¿Cómo está trabajando? A ver, dentro de realidades bastante complejas en términos de lograr uniformidades de políticas hídricas, a ver, me parece bien, me parece bueno el trabajo, pero a lo que voy con lo que mencionaba recién, digo, imagínense la complejidad cuando esas unidades ecosistémicas, ¿no?, son compartidas por más de una provincia, que es lo que sucede con innumerables recursos naturales que tenemos, que son de característica de naturaleza interjurisdiccional, ¿no? Y lo podemos ver claramente con el Atuel, ¿no?, y el conflicto entre La Pampa y Mendoza, lo que está pasando ahora con Portezuelo del Viento, también entre La Pampa y Mendoza. Entonces, cuando recién me consultaban sobre la problemática, bueno, de la implementación de la normativa ambiental, bueno, ahí entra a jugar esta circunstancia no menor y determinante, no solamente eso, sino que en la modificación de la Constitución Nacional, en el artículo 124, estableció y le reconoció a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, ¿no? Un dominio bastante complejo para entender en términos jurídicos y cruzarlo, ¿no?, con las normativas ambientales en términos generales. La Constitución, ustedes saben que crea una nueva tipología normativa, que son las leyes de presupuestos mínimos, ¿no? Ante esta realidad compleja, ¿no?, de fragmentación de un mismo recurso, bueno, esta nueva tipología normativa, con características similares, obviamente no es ley de fondo, pero con características similares, lo que tienden es ni más ni menos que a intentar establecer
un piso de uniformidad, un piso de criterio, un estándar mínimo de protección ambiental en todo el territorio nacional. Correcto. Y Inés, recién cuando me consultaba sobre el COIFE, bueno, a ver, estos desafíos que tienen que ver, y donde realmente impacta esta problemática de la interjurisdiccionalidad de los recursos, fundamentalmente un gran impacto son en las cuencas urbanas, ¿no? Entonces, ustedes saben que a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la causa Mendoza, que es la que lleva adelante el proceso de saneamiento del río del Matanza-Riachuelo, en función de eso emerge ACUMAR como la autoridad de cuenca, ¿no? Y si nosotros analizamos un poco la construcción de ACUMAR, no es ni más ni menos que un experimento institucional que se está llevando adelante de intentar construir, ¿no?, una autoridad de cuenca, ¿no?, una autoridad con determinadas potestades normativas, con poder de policía, ¿no?, y ver después del primer fallo de la Corte importante en el 2008 de la causa Mendoza, las complejidades que ha tenido en la implementación efectiva del fallo, ¿no?, y implementar este plan de saneamiento integral de la cuenca. Con lo cual, por esto quería detallar esta cuestión de la problemática emergente en términos de gestión y de administración de recursos en países federales, ¿no?, que imponen esta fragmentación en términos de gestión y de administración de los recursos. ¿Puedo hacer un comentario, Fernando? Sí. Uy, perdón. Entonces, en función de la pregunta que había hecho Inés antes, la problemática que está actualmente tan en vigencia en relación al pedido de ley de humedales, ¿no? En realidad, legislación ya hay. ¿Está bien? Porque Sí, si hablamos de la Ley General del Ambiente, que es de presupuestos mínimos, se supone que esto de humedales, está bien, habrá por supuesto ciertas particularidades, pero en definitiva la ley está. Miren, yo soy abogado, digo, me dedico, mi base es esa, es normativa, y sin embargo yo, y con esto tengo serios enfrentamientos con algún sector, porque yo tengo, dentro de esas pocas certezas, digo, una de ellas es que realmente no necesitamos mucha más norma de la que tenemos. Necesitamos, sí, hacer una hermenéutica de la norma, digo, hacer una interpretación un poquito más expansiva de la norma, porque si no va a ser una zanahoria a la que siempre vamos a aspirar a llegar, ¿no? Y estamos viendo, estamos viendo las complejidades que tenemos para la sanción de una ley de humedales. A ver, si ustedes me preguntan, yo, desde la función pública, ¿necesito una ley de humedales para proteger los humedales? No la necesito, se me caen de las manos las normas para llevar adelante acciones que intenten complementar los objetivos de la norma. Desde la función pública. Salto del otro lado del mostrador, ¿no? Porque a ver, si analizamos mínimamente una norma, podemos decir que, bueno, una de las principales funciones es crear conducta, ¿no? En este caso desde el sector público, ¿no? Y si me pongo del otro lado, ¿no? Como ¿para qué está la norma? Para proteger. Yo como abogado, ¿necesito de la ley de humedales para proteger los humedales? Y no.
decir, se me vuelven a caer de las manos las normas. Y les doy un ejemplo, la causa del Ganges, que es tal vez la causa más antigua de saneamiento de cuencas urbanas, ¿no? Con una complejidad demográfica, industrial, política, etcétera, 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 ¿no? Esa causa está apoyada en el artículo 21 de la Constitución de la India, que establece ni más ni menos que el derecho a la vida. Entonces, haciendo una interpretación expansiva de esa norma, por eso digo, por eso recalco en la necesidad de interponer, de interpretar la norma, ¿no? Digo, para evitar esta permanente y recurrente demanda de nueva normativa. Que de hecho, nosotros desde la unidad ejecutora Comirrec estamos llevando adelante tratativas para iniciar un inventario de humedales en un sector de la cuenca. Es decir, no tengo duda de que lo que nosotros necesitamos para solucionar la problemática ambiental son políticas públicas, no es más normativa. Y en función a eso, ahí les quiero por ejemplo, ¿no? Ahí la Ley General del Ambiente establece, ¿no? Perdón, establece en el artículo 10, ¿no? El ordenamiento ambiental, ¿no? Y taxativamente establece que es lo que ustedes pueden ver, ¿no? Y los invito a que en algún momento lo analicen con más detenimiento, ¿no? Un proceso de ordenamiento ambiental que cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, culturales, económicos, jurídicos, psicológicos, ¿no? Y si bajo la Ley General del Ambiente, ¿no? La ley marco, la ley por antonomasia de presupuestos mínimos, y si quiero bajar un poco más, ¿no? El decreto ley, el 8912, que regula el ordenamiento territorial y el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, cuando habla del ordenamiento territorial, también asegura la preservación y el mejoramiento del medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta en relación a varias de las cosas que expusiste? Sí, claro. Gracias. A ver, voy a tratar de tomar el hilo, porque se me fueron acumulando. Vos comentaste al comienzo, hablaste de la naturaleza reactiva de la legislación. Sí. ¿Conoces algún contraejemplo de eso? O sea, no funciona así el sistema de elaboración de normas, el sistema jurídico, no siempre surge en respuesta a algún conflicto, o hay ocasiones en las que se pone por delante en previsión de conflictos que no existen. O sea, yo para entender la lógica, ¿no es algo inherente al sistema que tenga una naturaleza reactiva? Eso por un lado, perdón. Y la otra pregunta es, dijiste con relación a la ley de humedales, o tomando como ejemplo la ley de humedales, dijiste me sobra normativa, ¿no? Que yo no tengo que apelar a una normativa específica. Pero corregime si la Constitución nos deja un mandato de creación de leyes de presupuestos mínimos, donde se han hecho algunas y otras no. Entonces, si hay un mandato desde la Constitución de creación de leyes de presupuestos mínimos, entiendo que la ley de leyes, ¿no? Nuestra Carta Magna, está dejando un mandato pendiente de elaboración de presupuesto mínimo, entre otras cosas porque hay que definir desde el punto de vista jurídico estos sujetos.
¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en el caso concreto de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, hay un glosario donde se define qué es bosque en el marco de la ley. Nosotros en biología tenemos un concepto de lo que es bosque en el marco de la biología, de la ecología. Pero desde el punto de vista de la ley es otra cosa. Y con los humedales sucede otro tanto. Y ya ocurrió, fíjate lo que pasó con los glaciares, etc. Entonces, dos cosas, recapitulando. Si el sistema es por definición de naturaleza reactiva, eso por un lado, y en particular con respecto a esto que dicen las obras normativas, digo, pero si la Constitución está mandando a que se generen leyes presupuestales mínimas, entonces, ¿cómo es? Perdón, me extendí demasiado. No. Sí es verdad que gran parte de toda esa arquitectura jurídica es reactiva. Eso sí es verdad. Pero la cuestión ambiental viene a ser una cuestión bastante paradigmática en el derecho, porque atraviesa todas las disciplinas. Y creo que esa naturaleza paradigmática y transversal y la manera de encontrar algo no reactivo la podemos ver en la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente, David, como marco, digamos, como propuesta, como provisión de herramientas e instrumentos para la gestión ambiental y evitar esa faceta reactiva, esa sí es disruptiva. Digo, ahí es donde nosotros podemos encontrar una norma no reactiva, ¿no? Porque, por otro lado, fíjate vos que para evitar esta llegada tarde del derecho, porque en términos generales, ¿por qué el derecho termina siendo reactivo? Porque siempre llega tarde. Digo, siempre, en términos generales, digo, ese bloque normativo que conforma el contrato social, ¿no? Es dinámico, ¿no? Ese orden público es dinámico y la nueva creación de derechos va generando correlativamente la creación de normas, ¿no? Pero en este caso, si vos me preguntás, ¿hay? Y yo te tengo que decir, y mirá, y donde donde sí puedo ver esa naturaleza no reactiva es en la Ley General del Ambiente. Fundamentalmente, y me apoyo en dos cuestiones fundamentales, en dos principios, el preventivo y el precautorio, ¿no? Digo, el preventivo porque, a ver, para transitar un camino desde un orden jurídico reparador, ¿no? En lo cual, ¿no? Todo daño puede eventualmente ser cuantificado y en función de esa cuantificación ser no reparador en términos pecuniarios, ponele, ¿no? Hacia uno preventivo, no reactivo, que tenga que ver con esa necesidad que hay veces que la vuelta al estado anterior de un daño ambiental es imposible, ¿no? Y después, perdóname, y después el otro principio estructural en materia ambiental que es el precautorio, que, ¿no? nos permite avanzar ante la incerteza, ¿no? Aunque tengamos incerteza, ¿no? La dimensión, la importancia del bien a proteger hace que nos movamos, ¿no? sin esa certeza, sin esa certeza científica. Y después, como vos bien decís, el tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional otorga, ¿no? las potestades, en primer lugar, al Congreso Nacional de dictar
normativa de presupuestos mínimos, y después, no solamente eso, sino dado el carácter federal de nuestro país, le otorga a las provincias facultades de complementariedad. Es decir, Correcto. de superar ese mínimo. Entonces, yo no estoy de acuerdo, digo, no es que yo esté en contra de la proliferación de normas, lo que digo, que hasta tanto y en cuanto se den las condiciones para que esas normas sean sancionadas y puestas en vigor, como lo que está pasando con la ley de humedales, tengo otras herramientas, como los que yo les mostraba tanto en la 8912 como en la 25675, la Ley General del Ambiente, tengo herramientas que a mí me legitimarían desde el lugar público para llevar adelante, por ejemplo, un inventario de humedales en el marco de un ordenamiento territorial hasta municipal. Pero no te ves enfrentado al escollo de definir jurídicamente al humedal. Bueno, claramente. Bueno, también tenemos, es decir, en ese caso, también existe la posibilidad que nos da, de la misma manera que tenemos una complejidad derivada de nuestro sistema federal, también tenemos cierta facilidad para construir normas locales en el marco de la unidad más pequeña de todo ese esquema jerárquico que es el municipio o los departamentos. Es decir, a ver, no hay ningún impedimento de que por un medio de una ordenanza yo pueda empezar a definir diversas características de un humedal. Siempre y cuando esto, obviamente, esté apuntado a la protección del recurso. Desde ya, a ver, repito, y quiero ser claro con esto, no es que yo esté en contra de la proliferación de normativa ambiental, sino lo que digo es que ante situaciones tan complejas en términos de construcción de esa normativa, ¿no? de puesta en vigor. Bueno, vos nombraste muy bien el tema de la ley de glaciares. Imagínense todo el proceso que atravesó la ley de glaciares con acciones de inconstitucionalidad, tanto de la provincia de San Juan como de las diversas empresas mineras, hasta que se terminó de producir el inventario de humedales. Hoy por hoy la situación... ¿Cómo? El inventario de glaciares. El inventario de glaciares, perdón. Digo, ante una situación tan apremiante en términos de protección de la cuestión ambiental, yo creo que dentro del marco de las posibilidades y dentro de los marcos de legalidad, debemos hacer una interpretación más expansiva de la normativa. Ok, gracias. Yo no quisiera entrar en un ping-pong, en un diálogo, somos muchos. Solamente que escuchándote me hizo cuando decís que hay alternativas de jurisdicciones de menor nivel, me hizo recordar el caso de las fumigaciones, ¿no? Y de las áreas de exclusión para fumigar, cómo eso efectivamente es un ejemplo bien concreto de esta problemática que vos estás señalando, cómo un mismo agente requiere estar certificado en cada municipio o en cada provincia, porque la normativa se mueve a veces por cuestiones de un municipio al otro, o de una provincia a la otra. Entonces el concepto, la racionalidad que está detrás de decir, bueno, ¿cuál es la zona donde hay que evitar fumigar? ¿A cuánto de una escuela? ¿A cuánto de un pueblo? O sea, eso es algo que se puede correr de un municipio a otro, de una provincia a otra, de una jurisdicción a otra. ¿Es eso algo, no sé, razonable? Me sale la palabra. No debería
no debería recorrer el camino inverso, o sea, vos estás señalando de qué alternativas hay, pero mirá en qué situación nos lleva al desorden, a la conflictividad, porque me parece que no sé si baja la conflictividad eso, sino que creo que la aumenta en algunos casos, la enorme heterogeneidad de normativas cuando se aplican desde de abajo para arriba, si te sigo en el ejemplo, ¿no? Sí, sí, no. A ver, ese es un ejemplo bien claro de lo de lo que estábamos charlando, ¿no? La complejidad, porque ya entran a jugar determinadas potestades jerárquicas de nuestro sistema político, ¿no? Municipio, lo que vos decías, hay veces que se cruzan con normativa que se cruza con normativa provincial, que se cruza con normativa nacional. Entonces, es tan complejo, ¿no? Esta unificación de criterios. Vos sabés muy bien ¿no? la disimilitud que existe entre muchos municipios en relación a las fumigaciones. Estamos realmente ante una situación compleja que tal vez una de las cuestiones más palpables es lo que vos decís, la fumigación, ¿no? Aparte como ese agente tan volátil, no respeta ningún tipo de límites políticos. Ahora, en esta necesidad de empezar a construir cuanto antes políticas públicas realmente efectivas, yo creo de que esta pequeña unidad territorial que nosotros tenemos dentro de todo nuestro esquema político, que son los municipios, que son los departamentos, son los principales lugares donde tenemos que empezar a crear políticas públicas. Muchas veces, recién mencionabas, ¿no? La problemática cuando realmente construimos políticas de arriba hacia abajo, ¿no? Que cuando, ¿no? uno concibe determinadas herramientas y cuando las va bajando chocan con la realidad. Entonces, digo, no tengo ninguna duda de que la clave para empezar a desatar la madeja ambiental está en la construcción de políticas públicas, de políticas ambientales dentro de las pequeñas jurisdicciones. Dentro de la... Nosotros desde... yo estoy dirigiendo una unidad ejecutora de Comirre que ejecuta financiamiento BID, y lo que estamos llevando adelante es un plan de gestión integral para el sector de la cuenca, la cuenca alta del Reconquista, y dentro de esos municipios hay un municipio, el de Moreno, que ha avanzado muchísimo en la construcción de políticas direccionadas a, digamos, un desarrollo sustentable. Una de ellas son los parques agroecológicos. Han empezado a trabajar sobre tierra en manos privadas, que estaba ociosa, y se llegó a armar convenios con los dueños de esa tierra por 10 años y empezaron a crear parques agroecológicos. Digo, hay cierta flexibilidad que en términos de construcción de políticas y también de herramientas normativas, como son ordenanzas, que el municipio o los departamentos dentro de la Argentina nos dan una oportunidad muy grande. Ok, gracias. Yo te hago un comentario en relación a eso y digo, creo que el rol que tenemos nosotros como académicos y muchos de los que estamos presentes estamos relacionados con ciencias ambientales, es justamente la comunicación de la problemática a la sociedad para mí, ¿no? Es decir, para que la demanda, tal como vos me mencionaste,
la demanda venga de abajo hacia arriba, es decir, la demanda por parte de una sociedad concientizada sobre realmente las cuestiones ambientales en general, para mí es clave para cualquier normativa que sea exitosa. Se me ocurre a mí, si vos tenés una sociedad donde realmente está compenetrada con las consecuencias de, por ejemplo, lo que significa la deforestación o lo que significa implementar salmoneras o qué sé yo, o largar un cultivo transgénico, etc. En la medida que la sociedad lo tome y lo sepa, creo que a partir de ahí cualquier normativa que pueda llegar a haber tiene para mí un enorme porcentaje de éxito en que se ha cumplido. Sí, ahí abrís una puerta bastante interesante para analizar, porque hay otra cuestión que tiene relevancia y que tiene que ver con que si uno analiza las demandas ambientales o si uno pasa revista rápidamente a cuáles son los conflictos ambientales, ¿no? que están presentes hoy por hoy en nuestra sociedad y tienen que ver con lo que acabas de decir. Cuestiones relacionadas con el sistema actual de agricultura, que eso tiene un impacto directo sobre la deforestación. Ustedes saben que hay un debate instalado hace un tiempo respecto de minería sí o minería no. Bueno, sucedió hace no mucho con la propuesta de las salmoneras en Tierra del Fuego, después lo que derivó la explotación de hidrocarburífera de offshore. Como que parecería ser que la problemática ambiental es eso, y a mí me extraña bastante, como que no hay una percepción muy baja social de lo que es el deterioro ambiental urbano que estamos viendo, ¿no? Digo, ahí parecería ser que la problemática ambiental está relacionada directamente con, digo, los recursos naturales, digamos, que a gran escala, ¿no? La afectación ambiental de sectores muy grandes de nuestra población que están sobre las cuencas Matanza-Riachuelo, sobre la cuenca del Luján, sobre la cuenca del Reconquista, si bien no puedo decir que están invisibilizados, como que no tienen la misma presencia en la demanda, ¿no? que las problemáticas que mencioné recién, ¿no? Y bastante complejo, porque si nosotros analizamos estas problemáticas de cuenca, ¿no? o las grandes problemáticas ambientales de estos sectores que apoyados tanto en el Reconquista como en el Matanza, como en Luján, vamos a ver de que deja de ser casi ambiental la problemática en sí misma, y sino que uno la empieza a desagregar y tiene que ver con cuestiones relacionadas con acceso a una vivienda digna, con acceso a una educación de calidad, con acceso a un sistema de salud, con acceso a infraestructura, ¿no? Entonces, también creo que es muy importante el análisis de ese tipo de problemáticas ambientales, ¿no? Y el análisis de ese tipo de problemáticas ambientales, y fundamentalmente en todo lo que es el área urbana y el área periurbana, tiene que ver con una necesidad de lo que planteábamos al inicio de la charla, de empezar a retomar el paradigma de la planificación, ¿no? Que el Estado
el Estado vuelva a planificar, ¿no? que el Estado vuelva a lo que mencionábamos hace un rato, el Estado vuelva a ordenar un poco el territorio, y en función de ese territorio, ver de qué manera se va desarrollando y no de la forma en que nosotros lo vemos, que es un desarrollo por estallidos. Entonces, bueno, sí. Irina, me preguntabas. Sí, no, era una pregunta, comentario en relación a lo que estabas diciendo de la importancia que tiene de pronto justamente para poder lograr resultados más palpables, trabajar, por ejemplo, a nivel de municipios o a través de departamentos, con pequeñas, digamos, iniciativas que se plasman después en resultados reales. Ahora, y efectivos, ¿no? Y a mí me parece muy bien eso. Ahora, lo que pregunto y me pregunto es si esto no lleva a que haya una gran heterogeneidad y una gran disparidad de acuerdo a cómo justamente sean estos municipios, estos departamentos, porque bueno, a mí se me cruzan muchos ejemplos, ¿no? Ahora estamos teniendo el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, que hubo una movida el otro día bastante importante con esto de los terrenos que están ahí en la costanera sur, y como, bueno, la gente se movió para hacer cosas, pero bueno, el municipio nuestro en este momento claramente no está tendiendo hacia la protección de esa zona como humedales, sino todo lo contrario, porque hay intereses inmobiliarios y demás. Entonces, de la misma manera, digo, en una cuenca tan compleja como las que vos estás mencionando, que hay un montón de municipios, un montón de departamentos, incluso provincias, si no será, digamos, no tenemos justamente que tener un marco mucho más sólido más arriba, como para decir, bueno, yo entiendo las dificultades, pero si no se termina siendo quizás dependiendo mucho del municipio en cuestión. Me parece a mí, no sé. Sí, sí, a ver, el municipio o un departamento te da cierta inmediatez. Uh-huh. Ahora, esa inmediatez y esa eventual voluntad política no puede estar desconectada del orden provincial y el orden nacional y el orden regional, ¿no? A ver, nosotros vivimos con toda esta situación de la pandemia las grandes complejidades de tener ¿no? fragmentado políticamente el AMBA, ¿no? Algo que nosotros deberíamos concebir como una integridad, ¿no? Y te soy, a ver, te soy más claro, más puntual. Si nosotros agarramos un tramo del Reconquista, agarramos un tramo del Matanza, del Luján, del Ganges, ¿no? y vemos la afectación, y a ver, la podemos desagregar en dos cuestiones básicas, ¿no? Falta de infraestructura, ¿no? Que tiene que ver con faltas de redes de agua y saneamiento, ¿no? Y descargas de todo el sector industrial, ¿no? Entonces, por más que un municipio tenga la voluntad, ¿no? de avanzar en una planificación sobre su territorio y que esa planificación asociada, entre otras cosas, a la vivienda, pueda ser efectiva, y si no cuenta con el apoyo de estructuras provinciales o nacionales, queda en la nada. A ver, yo puedo hacer vivienda, puedo hacer cañería fina, pero si no tengo un troncal
en el cual descargar, ¿no? Y ese troncal vaya a una planta de tratamiento, y esa planta de tratamiento se ajuste a parámetros para volcar al río, y yo difícilmente pueda efectivamente materializar los objetivos de esa política o de esa normativa municipal. Sin lugar a duda, lo que vos decís, Irine, tiene que ver con una necesidad de trabajar mancomunadamente entre los tres niveles, ¿no? Municipio, provincia y nación. Fernando, nosotros estamos un poco acotados de tiempo. Yo te diría, si más o menos si podemos ir cerrando en 10 o 15 minutos. Te paso este dato concreto. Y te quiero hacer una pregunta en relación a esto que Irina acaba de mencionar con el emprendimiento de este emprendimiento inmobiliario que fue aprobado por la legislatura porteña. Y yo entiendo lo que son la división de poderes. Es una república por definición. Entonces yo me pregunto, si la legislatura aprueba este proyecto sin haber respetado la propia ley que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ley de Impacto Ambiental, que es la 123, si mal no recuerdo, en donde figuran que para emprendimientos de relevante impacto, y ni hablar de relevante impacto que tiene ese emprendimiento, hay que hacer una evaluación de impacto ambiental. Y la legislatura aprueba este emprendimiento sin respetar la propia ley. A mí eso me hace un ruido enorme, porque digo, pero ¿no puede intervenir ahí la justicia? O sea, no sé, es mi ignorancia completa, pero yo sé positivamente que no están respetando la propia ley, que está, que figura, que funciona supuestamente en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo nos movemos ante situaciones así? ¿Cómo se procede? Yo arranqué diciendo que tenía más incertidumbres que certezas. Bueno, ¿no? Está bien. Y te cuento algo que vos lo conocés bastante bien. Yo una causa, la causa que tengo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es contra la provincia de La Pampa, porque la provincia de La Pampa está llevando adelante una obra, una de las obras más grandes de los últimos tiempos, que tiene que ver básicamente con la perforación del acuífero del Valle Argentino. El acuífero del Valle Argentino es una reserva hídrica estratégica de La Pampa, que se extiende desde Chacharramendi hasta Las Encadenadas en la provincia de Buenos Aires, y está llevando adelante esa obra, que como le decía, son perforaciones y extracción de agua para inyectar al acueducto del río Colorado, sin estudio de impacto ambiental. Declarado por ellos mismos, es decir, tienen un estudio hidrogeológico de la Universidad de La Pampa. Entonces digo, lo que hablaba hace un rato, qué complejo esto, ¿no? del acceso a la justicia, ¿no? De la justicia ambiental, porque digo, la justicia ambiental y acceder a la justicia no se consuma en el hecho de yo presentar una demanda, sino obtener algún tipo de resolución de esa demanda, ¿no? De efectivamente acceder a la justicia, de tener un fallo que se cumpla. Al principio yo les contaba de que el artículo 43 de la Constitución Nacional dice que ante una situación de estas características, como la que vos me planteás, supongamos que la obra tiene un inicio inminente, lo mismo que sucedió con la obra esta de La Pampa, y uno ante esa situación interpone un recurso de amparo esperando que la justicia actúe de manera rápida y expedita, y eso, nosotros les cuento, nosotros interpusimos la demanda por amparo ante la Corte Suprema de Justicia el 1 de noviembre del 2018, y tuvimos el primer fallo
en abril de este año, cuando las obras ya estaban, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo creo? Que tiene, ante estas situaciones tan de vulneración, tan ostensible de la normativa, de los derechos, bueno, tiene que ser una tarea conjunta de movilización social. Por eso hace un rato mencionaba, ¿no? Hoy por hoy, ¿quién le pone el pecho a las balas? ¿Se lo pone la gente o se lo pone la norma? ¿Qué es lo que pasó en Chubut? ¿Qué es lo que pasó en Mendoza? La gente fue la que paró las iniciativas. Entonces es necesario que para que esta situación no siga sucediendo, empezar a trabajar de alguna otra forma en armar, en recomponer estas matrices para que estas brechas, ¿no?, entre lo que la ley pretende y lo que efectivamente pasa empiecen a zanjarse, a cortarse, ¿no? Vos arrancaste diciendo la necesidad de empezar a implementar de manera urgente, ¿no?, acciones, y no tengo ningún lugar a duda que esto se va a ir replicando, y fundamentalmente en el marco de la ciudad autónoma, que termina transformándose, ¿no?, en un territorio cada vez más expulsivo, ¿no?, más estratificado socialmente, ¿no?, que tiene que ver muy directamente con estos tipos de emprendimientos. Perdón. No sé si hay alguna consulta más. Bueno, no sé. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, evidentemente esta es una única reflexión, ¿no? Además, todo lo que tiene que ver con las cuestiones internas de nuestra realidad como país, en el marco de un planeta en el que además las demandas provienen de un esquema económico tremendamente globalizado, con una estructura de países centrales que demandan materias primas y países periféricos que generan materias primas, ¿no? Entonces, todo ese contexto esto que estuvimos hablando hasta ahora, me parece que hay como además un corset, es como que hay como un condicionante de una realidad internacional realmente compleja, ¿no? Y repercute absolutamente en lo ambiental, obviamente. Sí, es verdad lo que decís. También es verdad que en esta economía tan globalizada, ¿no?, en esta cadena de valor deslocalizada, ¿no?, también hay ciertas cuestiones que están favoreciendo a ciertos cambios, y fundamentalmente en el sector privado. Por ejemplo, hoy por hoy, en una cadena de valor globalizada, donde hay trazabilidad de cada uno de los componentes de esa cadena de valor, hoy por hoy los bienes que fundamentalmente se colocan en el mercado exterior requieren ciertos intangibles. Esos intangibles en muchos casos toman la forma de certificaciones. Esas certificaciones tienen que ver con certificaciones de gestión ambiental. Entonces, bajo esa perspectiva, hay ciertas modificaciones positivas en el sector productivo. Pero sí hay una realidad que cada vez hay una demanda mayor de recursos naturales, una diversificación en esa demanda. El litio emerge, ¿no?, como un nuevo horizonte bastante preocupante, ¿no?, porque
porque este triángulo del litio que nosotros tenemos acá en el sur de Latinoamérica, y que para algunos sectores representa como una gran aspiración en términos de desarrollo, si no lo empezamos a analizar, de incorporar la dimensión ambiental, bueno, vamos a tener sin lugar a dudas, ¿no?, muchísimos conflictos sociales, ambientales, culturales. Acá una de las colegas dice que se tiene que retirar y que se va deprimida. Bueno. Entonces yo te pregunto, ¿no? Como forma así como de cierre, digamos, ¿no? ¿Qué podemos ¿qué nos sugerís? O sea, ¿cuál es tu mirada en cuanto no solo al hoy, sino al trabajo que podemos hacer, que debemos hacer, hacia dónde vos pensás que tenemos que ir? Y bueno, algo así como para saber qué podemos construir. A ver, lo leí también. Yo creo que estamos por un lado, en un presente bastante complejo. Basta remitirnos al informe del IPCC para tener más o menos, ¿no?, un pantallazo de la situación actual. Pero por otro lado, vemos que la cuestión ambiental cada vez está más instalada en la agenda política. Cada vez está instalada en la agenda pública. Hoy por hoy vemos las noticias, hacemos una revisión rápida de las redes y vemos que la cuestión ambiental es tal vez junto con la economía, una de las cuestiones de mayor presencia. Ahora, modificar estas matrices que nosotros tenemos de consumo, económicas, de desarrollo, claramente tiene que ver con un proceso revolucionario, ¿no? Es decir, esperamos darle una vuelta casi de 180 grados a nuestra realidad actual. Ahora, ese es un proceso que lleva mucho tiempo, lleva muchísimo tiempo. Y sin embargo, yo creo que se está construyendo, se está haciendo el hecho de haberlo. Creo, no tengo dudas de que el ambientalismo es uno de los movimientos sociales más importantes desde los 50, los 60, del siglo pasado hasta la actualidad. Es decir, acá lo está diciendo Diana Rubén, lo está justamente mencionando esto, que cree que la fuerza de las comunidades unidas, con los profesionales que trabajan en el ambiente, son una fuerza transformadora poderosa. Acá Alexandra dice que, bueno, no hay caso. Ella es la que mencionaba que estaba un poco deprimida. Me quedo con el mensaje de la lucha desde los municipios. Pero bueno, qué sé yo creo lo mismo. Creo que para mí es importante el tema de nuestro trabajo en el mensaje, en la comunicación de la problemática, analizar las vías de comunicación, ¿sí?, las redes, o sea, cuáles son las vías, cuál es el objetivo al cual tenemos que apuntar como profesionales para que se comprenda la problemática de la que estamos hablando en esta charla, para lograr acceder, digamos, a las instancias gubernamentales, ¿viste? Porque acá estamos hablando de presidentes, estamos hablando de agrupaciones, organizaciones gubernamentales, que son las que en definitiva toman las decisiones, ¿no? Sí, yo creo que, yo pienso que el ambientalismo, ¿no?, tiene si tiene un espejo donde mirarse o de dónde aprender, es de la lucha feminista. Si nosotros vemos, ¿no?, la evolución que ha tenido desde el siglo pasado a hoy, felizmente estar totalmente incorporado dentro de nuestro contrato social, es eso. Yo creo que... Verónica, perdón,
Pensé que... Sí, perdón, Pero... Fernando, sí, una pregunta. Si vos crees, desde el punto de vista de la abogacía, si nos faltan más abogados ambientalistas, si eso también es un punto. O sea, yo personalmente coincido que en realidad el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba, de la gente haciendo valer sus derechos. Pero como que lo ambiental desde la abogacía, no sé, o es a lo mejor una apreciación mía personal. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, a mí me sucede que cuando arranco los cuatrimestres en la facultad les pregunto a los chicos y a las chicas, ¿no? ¿Cuáles son hacia dónde va su especialización? Y la verdad que me asombra cómo en términos generales está muy direccionada a lo tradicional, a lo civil, a lo laboral, a la familia, y hay muy poca especialización en materia ambiental, muy poca. De hecho, a ver, y hay que hacer una distinción bastante importante. Hay de ese grupo de abogados ambientalistas, hay un gran sector, sin hacer una valoración, que se ocupan de la cuestión ambiental como se ocupan del derecho laboral, del derecho penal, es decir, no para solucionar la problemática ambiental en sí mismo, ¿no? Sino que orientados al cumplimiento de la normativa tanto del sector público como del sector privado. Ahora, si esa porción pequeña de abogados con especialización en cuestiones ambientales tomamos la que efectivamente lucha, ¿no? por tener al derecho como una herramienta para intentar modificar la problemática ambiental, y hay muy pocos. Sí, hay muy pocos. Acá Sofía hace una reflexión y dice lo siguiente. Ella no cree que conlleve una vuelta de 180 grados a nuestra forma de vida actual. Entiendo que debería concebirse al ambiente en general, no de manera fraccionada, como se realiza actualmente. Por ejemplo, ¿qué utilidad tiene generar un parque natural o una reserva en una región donde río arriba se desechan residuos industriales contaminantes? Es interesante pensar que, a pesar de vivir actualmente en un mundo globalizado a nivel comunicación y desplazamiento, no podamos comprenderlo globalmente y veamos parches aislados. Creo que esa también es una parte importante del cambio que debería hacerse. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, uno tiene que analizar la problemática ambiental de una perspectiva holística, ¿no? Es lo que dice, en relación a los que toman las decisiones, ¿qué es eso? Ustedes saben que se los recomiendo, hay un fallo muy interesante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 1 de diciembre del 2017, en la causa de La Pampa con Mendoza por el río Atuel, en donde establece de alguna manera algo bastante en relación a lo que plantea Sofía, es decir, que hoy por hoy la gestión y la administración de los recursos no tiene que apoyarse en una concepción dominial, ¿no? Y a veces privatista, sino que tiene que primar una perspectiva ecosistémica donde claramente con lo que plantea Sofía, qué sentido tiene hoy por hoy establecer, ¿no? una zona de protección ambiental, ¿no? Donde en algún tramo de alguna cuenca donde el río del agua ese que baje esté totalmente contaminada, ¿no? Pero sí. Fernando, bueno, nosotros vamos a tener que ir cerrando, así que no sé si querés hacer un comentario final.
No, les agradezco y lejos de abatirse por la situación actual de nuestra realidad, yo creo que es un análisis que tenemos que hacer. Creo que tenemos que empezar a neutralizar un poco la problemática. Creo que necesitamos no demonizar, ¿no? Vamos a necesitar, de la misma manera que necesitamos el sector público para crear políticas, necesitamos a la sociedad con conciencia ambiental, y necesitamos al sector privado. Necesitamos al sector privado para que contribuya en este orden sistémico, ¿no? Y la importancia del rol del Estado también en esto, La ¿no? importancia del rol del Estado, sí, desde ya. Obviamente. A ver, no tengo ninguna duda de que el principal ordenador es el Estado. Digo, el principal artífice de todo el tejido conectivo es el Estado. O sea, nada que ver con Milei, vos. No, pero digo, si nosotros analizamos ese tipo de negacionismo, que tiene que ver con un negacionismo climático, tiene que ver con un negacionismo del Estado, tiene que ver con un negacionismo de las minorías, que bueno, que si a mí me preguntás, se ascriben más a estándares de determinadas ideologías políticas que negar hoy por hoy el cambio climático, no resiste el mínimo análisis, ni más ni menos que eso. Bueno, no sé si alguno de los presentes o algunas quiere hacer algún comentario. Bueno, Diana dice gracias a los organizadores, muy interesante todo, así que qué bueno. Bueno, Juanjo, te dejo a vos. Bien, yo simplemente agradecer a Fernando por esta ida y vuelta que hemos tenido la oportunidad de tener contigo, y a vos, Aide, por toda la gestión de permitirnos tener a Fernando en esta tarde del lunes. Así que a ambos muchísimas gracias. Y bueno, simplemente me queda por invitarlos para la siguiente charla SEGE, que como les dije, va a ser dentro de 2 lunes, el lunes 13, donde también tendremos una charla sobre ecología. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos ahí ese lunes. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por todo. Gracias, Fernando. Muy Gracias, interesante. Juanjo. Chao. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.